Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos y poder tener la presencia de ustedes en esta noche nuevamente aquí en nuestro programa de hoy. Siempre es un gusto decirlo porque es parte de nuestra didáctica de cada día, poder mencionar que compartas este programa con las personas que tú creas conveniente. No te quedes con la oportunidad de verlo, de escucharlo tú solo, ¿no? Sería bueno que tú lo puedas compartir en este momento. Si quieres, puedes compartir el mensaje con algunas personas que puedan estar y que quisieran mirar. Eh, Hoy día vamos a tratar un tema sumamente valioso para mí y para ustedes también, seguramente. Vamos a hablar un poco eh, cosas que a veces no lo decimos, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuán cerca estás tú de los que pecan? Tal vez no sé si te han recomendado alguna vez, no te juntes con fulano, no te juntes con sutano, no andes con esas personas porque esas personas son malas o cosas por el estilo. Siempre miramos la influencia que los otros pueden tener sobre nosotros y cómo nosotros podemos ser arrastrados hacia la influencia de los demás. Nos olvidamos que también nosotros podemos influenciar en los demás. Tomando como referencia la experiencia de Cristo, por ejemplo, él tenía a sus discípulos, todos eran neófitos, excepto tal vez Judas y Leví y Mateo no eran tan neófitos como los otros. Y el hecho de estar Jesús al lado de ellos constantemente, de caminar con ellos, a mucha gente le molestaba porque se supone que un gran maestro debía estar en las sinagogas, relacionándose con los principales sacerdotes, como los presidentes, ¿no? Parte del protocolo eh, de cargos es que nunca un embajador se reúne con un presidente, nunca. Tiene que ser de presidente a presidente. Entonces, se supone que Jesús era un gran maestro y que si él quería trascender en la comunidad donde él se encontraba, debía acercarse a la iglesia, al templo, y allí relacionarse con los principales líderes de la comarca donde él vivía o donde él se desarrollaba. Tal vez es muy osado decir que los grandes maestros nunca estuvieron en las cumbres de los cargos ni de las noticias, ¿no? Los que más trascendieron en el mundo no fueron los que tenían las mejores mansiones, ni el dinero más connotado o en cantidad, el que tenía más dinero en el mundo, sino aquellos que pudieron plasmar sus ideas de una manera sencilla, con gente sencilla. En esta ocasión, el texto que vamos a leer está basado en el capítulo 7 del libro de San Lucas, donde Jesús tiene una experiencia muy interesante en su diario caminar. Porque en esta ocasión, sí, él se acercó a la casa de un hombre muy encumbrado, un hombre de importancia. Dice que era un fariseo. Le rogó que fuera a su casa a comer con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y cuando estaba sentado en la mesa, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Siempre que leo esta historia me hago la pregunta, ¿cómo esta mujer entró a la casa de Simón? Algunos escritores dicen que esta mujer tenía confianza con Simón, porque parece que Simón había también requerido de sus servicios. Es decir, esta pecadora
también vamos a asumir como una posibilidad, también había participado con Simón del pecado del adulterio. En el caso de él, el adulterio, en el caso de ella, de la fornicación. Esta mujer estaba experimentando un momento muy especial en la vida personal. La habían llevado frente a Jesús para que ella pudiera recibir la condena por sus pecados, cuando un grupo de una turba la encontró en su pecado de prostitución y la llevó delante de Jesús. Esa turba le hizo la pregunta a Jesús. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? ¿Qué hacemos? ¿La apedreamos? Entonces Jesús dijo, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Y la historia es conocida porque ninguno de ellos se atrevió a tirar una piedra sobre esta mujer, porque todos ellos posiblemente eran pecadores. Y la historia dice que algunos venían y miraban qué es lo que Jesús escribía en el piso. Y algunos por allí, escritores, si bien la escritura no dice qué cosa decía y qué cosa escribía Jesús en el piso, posiblemente escribía los pecados del ser humano, y que algunos de ellos al mirar se dieron cuenta que ahí estaban sus pecados escritos. Y seguramente muchos de esos pecados también eran pecados que había experimentado el gran fariseo, el gran hombre de negocios y de encumbrada posición llamado Simón. La historia dice que esta mujer había estado sentada detrás de Jesús llorando, porque seguramente estaba tratando o buscando la oportunidad para ser grato con Jesús, para darle la gratitud que merecía él, de la manera como él se había portado con ella. Realmente era una actitud totalmente de misericordia, de conmiseración, porque él podía haber dicho apedréenla, y seguramente ellos la habían apedreado, y después habían discutido con Jesús, que no amaba al pecador, que no quería salvarlos. Pero la historia dice que esta mujer había sido perdonada y quería dar gracias a Jesús. Y cuando uno tiene un reconocimiento sincero en su corazón, no mide el costo de su agradecimiento. Ya conocía Jesús a esta mujer, y esta mujer conocía a Jesús. Sabía de su corazón identificado, misericordioso. Sabía de su actitud de justicia, que era un caminante, un hombre de influencia, que se veía que iba a ser un gran líder en Israel por sus enseñanzas, y que la verdad había hecho algo importantísimo por ella, salvarle la vida, pero no solamente salvarle la vida, sino también perdonarla de sus pecados. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Palabras textuales de Jesús. Y ahora Jesús se encontraba en la casa del fariseo Simón, y posiblemente había entrado allí, como dijimos, porque tenía confianza con él, o por lo menos él no la iba a echar. Si es que era cierto que se había acostado con ella o había procurado sus servicios, seguramente él pensaba que ella lo podría revelar delante de su visitante honorable en ese día, que era Jesús. Y dice la historia que la mujer se acercó por debajo de la mesa y comenzó a untar los pies de Jesús llorando con el perfume que había traído. Era un perfume carísimo. En algunos otros evangelios dice que era un perfume de alabastro. Carísimo. Entonces, dice la mujer, estaba allí llorando a los pies de Jesús, y Simón la vio. Versículo 39. Cuando Simón vio que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, dice el texto aquí. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte.
Parece que Jesús había leído los pensamientos de Simón. Sus miradas, sus acciones se habían develado ante el gran maestro. Y Simón le dijo, dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime pues, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, mirando a la mujer, le seguía hablando a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y mirando a la mujer le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente con ellos sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. A veces nuestra actitud, como yo relaté el otro día cuando Jesús quiso sanar al leproso, no tenía que tocarlo porque la ley decía que no podías tocar a un leproso porque quedabas inmundo. Me imagino a él queriendo tocar y tocando al leproso y a todos los demás diciendo, no lo toques, no lo toques, está inmundo. Y posiblemente muchos de ellos no tocaron más a Jesús, ni dieron la mano, ni se acercaron y tocaron sus vestiduras porque pensaba que estaba inmundo porque acababa de tocar al leproso. Pero la sorpresa fue que el leproso había sido sanado. El acto de Jesús de acercarse al pecador, el acto de Jesús de acercarse a aquel que lo necesita, es un acto constante en su ministerio. No hay en ninguna de las cosas que Jesús haya hecho algún momento en el que él se haya alejado del pecador. Incluso en la mujer de Tiro y Sidón que gritaba y decía que salve a su hija, que salve a su hija. Y cuando Jesús le dice, no puedo dar la comida de los perros, de los amos a los perrillos, ella le dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús se da cuenta simplemente que extremar la manifestación de fe de esta mujer no era otra cosa más que simplemente la verdadera fe de alguien que sabe que Jesús la puede perdonar o la puede curar. Simón estaba congraciado con la visita de Jesús a su casa. No estaba contento al descubrir que este Jesús, que supuestamente él admiraba, ahora se develaba como que realmente no era el hombre que él creía que era, porque si él supiera quién es la mujer que le toca, entonces sería un profeta, sería una persona que... Pero Jesús era profeta, porque pudo saber sus pensamientos y le dijo la parábola de los 2 deudores. Entonces yo creo que Simón entendió el mensaje de Jesús. ¿Cuán cerca estamos de los pecadores? ¿Cuán cerca nosotros o cuánto nos acercamos para saber cuál es el sentir de una persona que está sufriendo por causa del pecado? ¿Cuál es la manera como nosotros nos acercamos? ¿Con una actitud de rechazo? ¿Con una actitud de desconocimiento de él como persona o con oportunidad para recibir el perdón de Dios? Algunos cuando nos convertimos, después que nos convertimos, todo el mundo nos aceptó como éramos, comenzamos a cambiar y cuando vemos a las personas que comienzan a unirse a la iglesia, comenzamos a tratarlos como si nos olvidáramos de que nosotros también estuvimos en una condición similar. En muchas ocasiones hemos sido muy duros con ellos. Jesús se acercaba a los pecadores porque sabía que ellos necesitaban de él. Jesús comía con los publicanos, con los pecadores, fue acusado por eso, por los fariseos. En este caso, un fariseo que parecía que era un hombre recto.
Ahora lo había invitado y Jesús fue también para estar con él. Pero una cosa no había entendido Simón. Se cree que él había sido leproso y que Jesús lo había sanado. Él no había entendido a plenitud qué significa ser sanado por Jesús, pero no solamente de la parte física, sino también de la parte espiritual. Cómo ser librado de la muerte, de la condenación del pecado. Una cosa muy importante que nosotros tenemos que aprender en este mundo, como yo dije en algunas conferencias pasadas, es que miremos las cosas positivas del hombre. Lo que Dios puede hacer con él si es que él se pone en sus manos. Esta mujer se puso a los pies de Jesús. Ni siquiera tuvo la dignidad de entregar a Jesús el perfume, sino más bien con su cabello le secaba los pies, con sus lágrimas. Esta mujer mojó los pies de Jesús porque reconoció en Jesús que Él era el Señor de misericordia, que puede perdonar los pecados. A Él no le contamina tus pecados. Jesús es un Dios poderoso que se acerca al pecador para limpiarnos del pecado y salvar nuestras vidas de la muerte eterna. Más de una persona me ha dicho: Boris, yo quisiera ir a tu iglesia, pero en tu iglesia encuentro hipocresía, gente que ni siquiera se preocupa por los demás. He visto gente que al comienzo, para que tú te bautices, te dan un buen trato, pero después que te bautizas, te abandonan, te critican. He preguntado a personas de otras congregaciones y me han dicho lo mismo. Yo no voy a mi iglesia, yo no congrego porque la verdad es pura gente hipócrita ahí. Es posible que las personas que dicen que en la iglesia hay gente hipócrita también son hipócritas, pero están buscando sanidad. Y hay que acercarnos a ellos. No nos vamos a contaminar. No vamos a ser rechazados porque caminamos con el pecador. Es el momento de acercarnos a ellos, para que ellos puedan encontrar a Jesús a través de nosotros. O de repente tú todavía no encontraste a Jesús. O de repente tú todavía no tienes una experiencia con Él. Por eso lo miras como humano y lo juzgas desde tu mente, desde tus propias exigencias perfectas, que crees que las personas que quieren o deben seguir a Jesús deben dejar sus pecados para seguir a Jesús. Te equivocas. Esta mujer pecadora tocó los pies de Jesús y Jesús no lo rechazó. Y después le dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz, te perdono tus pecados. Yo no quiero ser extenso porque este mensaje es realmente maravilloso, pero una cosa te quiero decir. Hay muchas personas alrededor de ti que están esperando un mensaje de esperanza, una palabra de amor, una entrega de interés para poder comprender mejor qué es realmente o qué es lo que esa persona necesita de mí. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo puedo conducirla hacia Jesús para que conozca de su amor? Todo aquel que conduce a una persona a Jesús está haciendo la obra del Espíritu Santo para que esa persona pueda ser convencida de pecado, de justicia y de juicio, y para que conozca el camino, la verdad y la vida que es Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que debemos hacer en nuestras vidas. Si tú realmente quieres ser un conducto, en ese momento Simón quizás no pensó que iba a pasar eso en su casa, pero él comprendió a plenitud de que Jesús estaba perdonando a esta mujer de la manera como lo hacía. Esta mujer estaba agradeciendo a Jesús porque Jesús la había librado de la muerte. Al que más ha perdonado, Él es el más agradecido. Y esta mujer había sido perdonada de la muerte por el Maestro Jesús, por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vino a morar con nosotros en esta tierra, para que nosotros podamos conocer su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gloria y verdad. Ese es Jesús. A Él tenemos que llevar a todo aquel que está buscando un camino de salvación. No te alejes de los pecadores. Acércate a ellos y háblales del amor de Dios. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te ayude en esta noche. Agradecemos a Dios, hemos recibido una buena noticia hoy. Jacqueline ha salido de su estado de coma, ya ha despertado, va a ser desentubada mañana. Oremos por su hijo, que está delicado ahora. Y también agradecemos a Dios porque la familia Orbe está saliendo de su enfermedad. Mi mamá esta mañana está muy bien, se ha recuperado a sus 91 años, estamos contentos por eso. Sigamos orando por aquellas personas que están pasando
un momento difícil en sus vidas en esta pandemia. Pero sobre todo, aquellos que han perdido la fe, aquellos que han perdido la esperanza en Jesús. Que no te falte la fe. No te olvides que Jesús está al lado tuyo. Él está esperando que tú simplemente le digas qué es lo que tú quieres. Conéctate con Él. Háblale mientras yo hago una oración. Amoroso Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre esta noche, porque nos has dado el privilegio de hablar de tu palabra. Gracias por la experiencia tuya al perdonar a la mujer pecadora en la casa de Simón el fariseo. Te rogamos, Dios, oh Dios, que tú nos puedas guiar siempre, que nos bendigas siempre, que nos ayudes a vivir cerca de ti, aunque estemos llenos de pecado, que nosotros podamos replicar esa cercanía también con otros que están sufriendo porque quieren salir del pecado y no saben cómo. Queremos ser ayuda para los demás, conductos para llevarlos a Cristo, a tus pies, para que ellos también reciban tu perdón y la salvación. Te entregamos nuestro corazón esta noche, no sin antes pedirte, Señor, que tú puedas bendecir a los que están saliendo del COVID, a los que están enfermos, les des fuerza. Bendice a Ángel para que se recupere completamente de su salud y concede, Señor, tu bendición a su familia. Dale paz a las personas que perdieron a sus seres amados, a la esposa del pastor Jaime, bendícela y cuida de ella, consuela su corazón. Te rogamos, oh Dios, que tú bendigas nuestras vidas y nos des cada día una oportunidad para poder acercarnos más a ti. En tus manos nos encomendamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo deseo que el Señor te bendiga, que seas prosperado en todas las cosas que emprendas y que el Señor esté cerca de ti y que tú puedas estar también cerca de aquel que necesita ayuda. Estas reflexiones de la Biblia, todos los días, a las 7 en punto, con Boris Darmon, tu servidor. Nos vemos mañana. Chao, chao.